Le damos la bienvenida al diputado Carlos Emilio López. Gracias por estar con nosotros, diputado. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Alberto, por la invitación. Y queríamos hablar un poco sobre la ley y de qué manera se ha venido apropiando nuestro pueblo para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz. Entendemos que ha tenido usted una serie de encuentros con diferentes sectores y yo quería preguntarle cuál ha sido su experiencia en cuanto a la apropiación de esta ley, que ya está aprobada y que forma parte de una política pública, pero además que nos hable un poco pues, de los valores, de las definiciones y sobre todo los objetivos. ¿Cuál es la experiencia que ha tenido, Carlos Emilio? Bienvenido. Nuevamente, buenos días, Alberto, y buenos días a todas las familias nicaragüenses que nos sintonizan. La ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz, o ley 985, es una ley que nace del corazón del pueblo, de las aspiraciones, de los anhelos colectivos de la sociedad nicaragüense que quiere paz. Se construyó la política de Estado para una cultura de paz y reconciliación, que es el antecedente de esta ley. Se construyó con la participación de amplios sectores de la sociedad nicaragüense: sindicatos, cooperativas, artistas, deportistas, religiosos, servidores y servidoras públicas de todas las instituciones del Estado, de las alcaldías, participaron en la construcción de la política. De igual manera, representantes de los territorios, de todos los departamentos del país y de la costa caribe nicaragüense, donde participaron también líderes de los pueblos originarios y afrodescendientes. O sea, la política surge del palpitar, el sentir, el anhelar y el clamor espiritual del pueblo de Nicaragua que quiere paz. Luego la política se convirtió en una iniciativa de ley que nace de una propuesta del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. En la Asamblea Nacional aprobamos esa iniciativa de ley. Se remite al presidente de la República, al comandante Daniel Ortega, quien la refrenda, la envía a publicar a la Gaceta y se publica el 28 de enero del presente año. A partir de ese día ya es ley de la República, ya es ley vigente, ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz. O sea, no es una ley que nace de un gabinete, de una oficina, de un escritorio, sino que es una ley que nace del corazón del pueblo, que quiere paz. El trabajador, el campesino, el artesano, el comerciante, el negociante, el consumidor, el joven que se matricula en la universidad para estudiar y tener un título profesional. Más de 18,000 jóvenes se inscribieron, se matricularon en la universidad pública, en la UNAM, para iniciar su estudio de profesionalización. Entonces las juventudes quieren paz, las mujeres emprendedoras quieren paz. Entonces esta ley se conecta con esa aspiración colectiva del pueblo de Nicaragua. Y esta ley se fundamenta en la Constitución Política de la República de Nicaragua, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la legislación secundaria nicaragüense. Todo este marco jurídico reconoce a la paz como un derecho humano, un derecho universal, un derecho inalienable, intransferible, inviolable. Entonces, esta ley se nutre de la aspiración colectiva, se alimenta del ordenamiento jurídico internacional y nacional y toma en cuenta la cultura nicaragüense. Esta es una ley que conecta también con la cultura ancestral del nicaragüense, con la cultura popular, con el legado de paz del nicaragüense, en los mitos, en las tradiciones, en las canciones, en las leyendas, en los dichos y frases populares nicaragüenses hay altos contenidos de paz. Hay un abanico de valores de paz que están en la cultura nicaragüense y esta ley también los recoge. Entonces, de todos esos insumos se estructura esta ley que tiene como objetivo fundamental contribuir al fortalecimiento del Estado democrático y social de derecho en el respeto de principios constitucionales como la libertad, la justicia, la igualdad, la equidad, en la búsqueda del bien común, con miras a aportar a una restitución plena de todos los derechos humanos para todos los nicaragüenses, de los derechos individuales y de los derechos colectivos, de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales. Entonces, en esta ley la paz no es algo abstracto, algo intangible,
sino algo que se puede tocar, que se puede medir, que se puede verificar. La paz relacionada a educación gratuita y de calidad. La paz relacionada a una salud diversa, incluyente, pertinente, una salud que se brinda con calidez y calidad humana. La paz ligada a un modelo de producción que genera riqueza y que se socializa y se distribuye entre el pueblo. La paz ligada a espacios recreativos, culturales, a espacios lúdicos, en donde el pueblo de Nicaragua puede disfrutar su tiempo libre sanamente. Es decir, el fortalecimiento del modelo que en Nicaragua irrumpe y empieza a construirse a partir del año 2007. O sea, no es que este modelo de paz surge a partir que se construye la ley en el año 2018 y a partir que se apruebe y entre en vigencia en el 2019. No, estos conceptos de paz espiritual, paz con Dios, paz interna, paz consigo mismo, paz en el entorno, paz con tu próximo, paz con tu prójimo, paz con tu familia, paz familiar, paz comunitaria, comunidad, común unidad, esta paz con tus entornos más cercanos, con tu barrio, con tu comarca, con tu caserío. Ese concepto de paz social lo hemos venido construyendo a partir que el Frente Sandinista de Liberación Nacional asume el poder en el año 2007, el poder para servir, el poder para transformar, el poder para vivir todos en armonía social. Entonces ese es el concepto que tiene esta ley, ese es el objetivo fundamental que incluye, ¿no?, esta norma jurídica. Ahora, el concepto debemos entenderlo, entonces debemos entenderlo que el concepto de paz va más allá de la ausencia de la guerra. Tiene que ver con los derechos, tiene que ver con otros aspectos. Es un concepto de paz multidimensional, concepto de paz multidimensional, paz en los conceptos originarios de las culturas de la humanidad. Todas las culturas de la humanidad han anhelado la paz. El vocablo que se designa para paz en la cultura hebrea es shalom. Shalom es lo que se ha traducido como paz y es el concepto que está en el Antiguo Testamento, shalom. Shalom en la cultura hebrea significa bienestar, prosperidad, prosperidad compartida, crecimiento económico, salud social, salud espiritual, salud comunitaria, bienaventuranza, significa prosperidad para tus hijos, significa libertad, significa justicia social. Entonces, shalom es un concepto de paz multidimensional en la cultura hebrea. Pero si nos vamos a la cultura romana, etimológicamente, ¿de dónde viene la palabra paz? Viene de pax. Pax es un vocablo latino que se tradujo a paz, pero en la cultura romana, pax significaba pacto social, pactum, pacto. Pax significaba acuerdo, significaba conjuntar, adjuntar, fusionar, enlazar y significaba un desarrollo para toda la sociedad. Luego ese concepto de pax, el Imperio Romano lo tergiversó, totalmente lo tergiversó y lo convirtieron en la paz de los cementerios, es decir, en la aniquilación total de las culturas, en la opresión, en la represión, en el exterminio de todo aquel que pensara diferente. Es decir, el Imperio Romano tergiversó y actuó de manera totalmente contraria a lo que originariamente era pax, que era armonía, armonía de los pueblos, armonía cultural, armonía de los seres humanos. En la cultura griega, ¿de dónde viene la palabra paz? Viene de eirene. Eirene era el concepto para denominar paz. Y eirene significaba espiritualidad y cultura, el arte. O sea, paz ligada al desarrollo de todas las expresiones del arte, de la escritura, de la literatura, de la poesía, de la filosofía. Entonces, paz ligada al desarrollo del conocimiento y ligada al desarrollo de las aspiraciones, de los talentos, del desarrollo de los talentos y las capacidades y habilidades en el arte. Entonces, te voy mencionando distintas culturas, la cultura hebrea, la cultura romana, la cultura griega y la cultura de los pueblos originarios para hablar de nuestra gente, para hablar de los aztecas, de los mayas, de los incas, de los pueblos andinos.
el concepto de paz está ligado a la concepción del buen vivir. Eso es paz para nuestros pueblos originarios. Paz en nuestros pueblos originarios es la armonía con la Pachamama, con el Abya Yala, es paz con la madre tierra, es paz con el agua, es paz con los bosques, paz con la fauna, con la flora. Entonces, paz en nuestros pueblos originarios, no solamente de América del Sur, sino en los pueblos centroamericanos y en los pueblos nicaragüenses. En nuestros ancestros, digamos los naoas, los niquiranos, los chorotegas, los nagrandanos, los caribicis, los chipchas, que son todos esos pueblos del Pacífico de Nicaragua, la paz tenía que ver con la armonía con el Ser Supremo, la armonía con ese ser que creó y sustenta el universo y los pluriversos. Entonces, paz es armonía con el Ser Supremo, paz es armonía consigo mismo y paz es armonía con los habitantes de la comunidad. Entonces, paz en la cultura de nuestros pueblos ancestrales es la armonía del yo comunitario, el yo social. La cultura occidental, el capitalismo, nos ha entronizado la concepción del yo individual, del ego, el individualismo. Pero en nuestra cultura ancestral, el valor era el yo comunitario, es decir, todos los yo están interconectados, están interrelacionados y debemos de vivir en armonía. Entonces, todos estos conceptos de paz que están en las distintas culturas y predominantemente en nuestra cultura es el que recoge esta norma jurídica, esta ley, que no es una ley coercitiva, no es una ley punitiva ni sancionadora. La ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz es una ley socioeducativa, es una ley cultural, una ley conciencial, una ley que apunta a que podamos desaprender, enterrar, desterrar la antigua cultura, que es la cultura del odio, la cultura de la confrontación, la cultura de la negación del otro, de la otra persona, la cultura del antagonismo, la cultura de la atomización, la cultura de la dispersión, la cultura de gano todo, voy con todo y gano todo y me quedo con el botín y me quedo con las riquezas y me quedo con la propiedad. Esa cultura de arrasar, esa cultura de exterminar, esa cultura del autoritarismo, del verticalismo, de la imposición, de que aquí el que mando soy yo. Esa cultura trata de desterrar esta ley y asumir una nueva cultura, que es la cultura de la participación colectiva, de los protagonismos sociales, del protagonismo de la familia y de la comunidad, del protagonismo de los actores sociales. Es la cultura de la armonía social, es la cultura de la inclusión, de la no discriminación, es la cultura de la igualdad, de la justicia social. Es la cultura entonces de un conjunto de valores que son valores cristianos, que son valores que están inspirados en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de la Paz, como dicen las Sagradas Escrituras, como dice el Nuevo Testamento. Está inspirado en ideales socialistas, está fundamentado también en prácticas solidarias. Estos valores son aceptados por el cristianismo, tienen su fundamento en la fe cristiana, el valor del amor. Y ahí está expresamente en la ley, aparece como el valor número 1 que promueve esta ley, el valor del amor. El amor al Ser Supremo, el amor a uno mismo, el amor al prójimo, el amor a la Madre Tierra, el amor a la historia, el amor a nuestras raíces, a nuestros héroes, a nuestras heroínas, el amor a todas las transformaciones que hemos logrado en Nicaragua. Entonces, todos estos valores son los que la ley promueve y que nos inspira a que estos valores los vivamos en todos los espacios en donde crecemos, en donde trabajamos, en donde vivimos. Que estos valores los podamos vivir en familia, en la escuela, en la comunidad, en los centros de trabajo, en los medios de comunicación, en todos los espacios de vida. ¿Cómo ha reaccionado nuestro pueblo en estas visitas y encuentros que hemos tenido? Yo quisiera enfatizar sobre los valores. El valor de la armonía, de la convivencia pacífica, del entendimiento, de la paz social, de la tolerancia.
La tolerancia es uno de los valores fundamentales que promueve esta ley. Tolerancia religiosa, tolerancia política e ideológica, tolerancia para el respeto de la diversidad, que podamos respetar las diversidades y que las diferencias no sean motivo de conflicto, sino que las diferencias más bien sean una fuente de enriquecimiento para fortalecernos como Nicaragua. Lo que vivimos el año pasado, de que hermanos sandinistas fueron pintados, golpeados, torturados, perseguidos, amenazados, eso es una expresión de intolerancia en su máxima manifestación. Quitarle la vida a un ser humano por tener una ideología política diferente, eso es una radicalización, una intolerancia. Hay países en donde se persiguen a quienes piensan de forma diferente en términos religiosos. Claro, claro. ¿No? Es intolerancia religiosa. Cuando aquí se dijo, aquí se van todos los sandinistas y no van a alcanzar en un avión, ¿no? De forma un poco ridícula esa expresión, porque son centenares de miles de sandinistas que vivimos aquí en Nicaragua. Entonces, esa expresión es una expresión de radicalización, es una expresión de intolerancia. Aquí en Nicaragua no podemos decir los que son de determinado color religioso o los que son de determinado color político deben de irse fuera, claro, fuera del país, fuera de la comunidad. Eso es intolerancia. De manera sabia, el comandante Daniel Ortega dijo, Nicaragua es de todos. Nicaragua es de todos. Nicaragua nos pertenece a todos. Nicaragua somos todos. Aquí nos quedamos todos. Eso es una concepción de tolerancia, de cohabitación pacífica, independientemente de cuál sea tu ideología. Esa concepción y esa práctica debemos de fortalecerla, la tolerancia. Intolerancia política, pero también el año pasado y todavía este año hay algunos pequeños brotes de clasismo, porque todos los bienes que se destruyeron, porque hubo quema, incendios, destrucción de bienes públicos, de bienes comunitarios, hubo un clasismo ahí, porque si analizamos cuál fue la infraestructura que fue destruida, fue la infraestructura de los sectores populares, sí, o infraestructura social y comunitaria que beneficia a los sectores populares, como universidades públicas, donde estudian los jóvenes de los barrios, la UNAM, pequeños negocios de emprendedores, mercados populares, infraestructura social, ambulancias, centros de desarrollo infantil, escuelas, bodegas donde se almacenaban alimentos para niños y niñas. Entonces eso te refleja un odio social. Entonces, y esta ley lo que trata es de que erradiquemos todos los odios. Es decir, porque yo pienso diferente a otra persona o a otro grupo, no voy a actuar de forma destructiva. Claro. Esta ley promueve la cultura de la construcción. Y esta ley promueve que todos nuestros desentendimientos y todos nuestros desencuentros los resolvamos por la vía de la palabra, por la vía del diálogo. Esta ley es la ley de la cultura del diálogo. ¿Y qué significa diálogo? Di, dos, logos, palabra. Es la cultura de la palabra, que resolvamos nuestros conflictos por medio de la palabra creativa, la palabra positiva, la palabra constructiva, la palabra proactiva, la palabra que genera esperanza, la palabra que propone y que construye soluciones. No es la palabra confrontativa, no es la palabra que asusa, que atiza, no es la palabra que promueve desde un discurso religioso o desde un discurso político o de cualquier otro discurso un mensaje de separación, un mensaje de fratricidio. No, esta ley es la ley que promueve la palabra del amor, la palabra del entendimiento, la palabra de la concordia, la palabra de la fraternidad. Lo que ha promovido el grupo que está representando al gobierno y que recientemente acaba de emitir un comunicado sí, donde reafirma que los conflictos en Nicaragua los resolvamos de forma seria, de forma constructiva, en palabras y hechos que son coherentes, que apunten a la estabilidad.
Mira, Alberto, en este recorrido ya estamos en el cuarto recorrido. Hemos dado varias veces vuelta al país, hemos visitado todos los departamentos, todas las cabeceras departamentales y ahora estamos en una visita municipal. Estamos visitando poco más de 50 municipios en estos días, rurales, urbanos, municipios que fueron golpeados por el intento de golpe de Estado fallido, en el norte, en el centro del país, en diferentes puntos cardinales de Nicaragua. Y la reacción del pueblo ha sido positiva y ha conectado los contenidos de la ley a la vida cotidiana. Hemos tenido encuentros territoriales y sectoriales. Y en estos encuentros, los representantes de los sectores con los que hemos dialogado han hecho una conexión de los contenidos de la ley con el diario vivir. Por ejemplo, los transportistas. ¿Qué reflexionábamos con los transportistas? Que cultura de paz desde el transporte es respetar las leyes de tránsito. Cultura de paz es que un conductor de bus maneje sin tirarse la roja, sin aventajar en curvas, sin aventajar en un puente, en una pendiente, sin conducir a altas velocidades en las zonas urbanas. Eso es cultura de paz, porque pone en riesgo su vida, pone en riesgo la vida de todas las personas que van en el transporte. Eso es cultura de paz. ¿Qué nos decía la gente de los mercados? Hemos dialogado con la gente de los mercados. Cultura de paz, nos decían ellos, es que mantengamos vivos esos valores que hemos tenido en los mercados, de tratar a la gente con tanto cariño. Mi amorcito, mi dulzura, mi chelito, mi amorcito, Benito, voy a atenderte, ¿qué querés? ¿En qué te puedo servir? Entonces esa cultura del cariño que se vive, se respira en los mercados, mantenerla viva y transmitirla a todas las relaciones, que en la familia nos tratemos de esa manera, en la comunidad nos relacionemos de esa forma. Entonces, eso es cultura de paz. ¿Qué nos han dicho en las escuelas? Bueno, todos nosotros fuimos formados en los colegios con la cultura del castigo y siempre reflexionamos con los comunitarios. ¿Cuántos aquí recibieron un reglazo cuando estuvieron en el colegio? 90% levantan la mano. ¿Cuántos aquí fueron enviados al sol? ¿Cuántos los pusieron con las manos en la pared como un castigo? Una gran cantidad levanta la mano. ¿Cuántos aquí de los presentes, y castigos extremos, cuántos los pusieron de rodillas en la arena o en el maíz? Una gran cantidad. ¿A cuántos les dieron coscorrones? ¿A cuántos les jalaron la patilla? Levanta la mano. Es altísimo. Entonces, los compromisos que han surgido en el sistema educativo es desaprender esos métodos educativos. Pero ya no existen, sí, ya no existen, pero fuimos educados con esos métodos. Fuimos educados con esos métodos, entonces de una u otra forma algo nos queda. Algo nos queda porque fuimos educados en las escuelas con esos métodos. Nuestro gobierno emitió uno de los primeros decretos que se emitieron en el Ministerio de Educación después del decreto de la gratuidad de la educación, fue la eliminación de cualquier castigo físico, corporal o maltrato hacia la niñez dentro del sistema educativo. Lo emite el gobierno sandinista, ese decreto. Pero las expresiones, las prácticas culturales no se desarraigan y no se desaprenden por instrumentos jurídicos, se desaprenden por procesos educativos y concienciales. Entonces, en el sistema educativo se ha reafirmado el compromiso de una educación para la paz. Una educación para la paz desde la currícula, pero una educación para la paz también con los métodos que facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el diálogo educativo entre el educando y el educador. Que la escuela se convierte en un espacio de democracia, en un espacio de relaciones de respeto, en donde el docente respeta al alumno y el alumno respeta al docente, en donde el corazón y el protagonista de la construcción de los contenidos no es el docente, sino que es el estudiante, el protagonista. Entonces ahí tenés un cambio de paradigma en los modelos educativos. A nivel de la familia, se ha reflexionado en estos encuentros que tenemos que desterrar de los hogares el grito, la amenaza,
el golpe, el chantaje, el abuso sexual, claro, o cualquier otra forma de agresión a lo interno de la familia, y que las relaciones en las familias estén basadas en la dulzura, en la ternura, en el cariño, en la escucha activa. Entonces, y las familias van haciendo compromisos, y hay padres de familia que se han levantado y han dicho, no voy a castigar a mi hijo, voy a dedicar tiempo a escucharle, voy a ver menos televisión, voy a por las noches a usar menos el celular, voy a sentarme, voy a dialogar. O sea, la cultura de la palabra, la cultura de la conversación a lo interno de los hogares. Con los servidores y servidoras públicas se han reafirmado algunos compromisos. Nuestro modelo de gobierno es que en las instituciones públicas y todos los programas y todos los servicios que se desarrollen con calidad y con calidez. Y la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, ha hecho mucho énfasis en esto, que el MOSAF, el modelo de salud familiar y comunitario, y todos los modelos y programas que tenemos los desarrollemos con cariño y los desarrollemos con la máxima atención humanística a la gente que va a una ventanilla de gobierno a buscar una atención. Entonces, eso es cultura de paz. Y se han asumido compromisos de parte de los servidores y servidoras públicas de todas las instituciones. Y de broma, en serio, han surgido cosas bien divertidas, como por ejemplo, ya no van a haber más servidores 85, nos dijeron en un encuentro. ¿Y cómo es eso? Que llegan a las 8 en punto y se van a las 5 de la tarde. Sino que hay servidores públicos, cultura de paz, es la vocación de servicio. Si llega una persona a las 4:55 y requiere que se le dé una atención y se le resuelva, pues se le va a atender con el mayor cariño, la mayor atención, y se le va a dar una solución a la demanda, ¿no? A la solicitud de servicio con el cual llegó esa institución pública. Eso es cultura de paz. Entonces, como ves, transporte, el servicio público, en la comunidad, en la familia, los artistas, nos reunimos con los artistas y los artistas dijeron, nuestro compromiso va a ser promover la armonía, la tolerancia, la convivencia, el buen vivir a través de las distintas expresiones culturales y artísticas, canciones de paz, poesía para la paz, pintura, escultura, teatro, danza, mimo, la diversidad de expresiones culturales, enviar mensajes de convivencia pacífica, enviar mensajes que todos los nicaragüenses somos hermanos y debemos de vivir en familia. Entonces, ha habido un compromiso de todos los sectores y de todos los territorios en ejemplos muy concretos de cómo vivir esta cultura de paz.